Y estamos ¿en dónde? ¿En dónde vamos en nuestro estudio? Capítulo 7 del libro de Jueces. Capítulo 7 del libro de Jueces. Capítulo 7 del libro de Jueces. Ahora estaremos de los versículos 15 hasta el versículo 25. La noche de hoy. Dice la escritura: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacías con teas ardientes dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que están conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que le acompañaban al extremo del campamento, al principio de la guardia de la noche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrantando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaban por la espada de Gedeón, de Jehová y de Gedeón. Y se mantuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el pueblo echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección a Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabar. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados del Betabara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betabara y del Jordán. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Amén. Padre bendito, gracias. Aquí estamos hoy nuevamente. La oración el día de hoy, el clamor el día de hoy, es que nos ayudes, es que nos enseñes a depender de ti, Padre Santo. Sin importar los recursos que tengamos, Señor. Y que nos enseñes, Padre Santo, a ganar con muchos o con pocos, Padre Santo. En nombre de Cristo te damos muchas gracias por haber traído a los hermanos esta noche aquí. Y por cada persona que aquí se acercó. Cada alma de estas es valiosa, Señor. Y por ello necesitamos predicar tu palabra, Padre. Enseñarles, fortalecerlos, con unción, con autoridad. Que tú nos des la noche de hoy a nosotros, quienes predicamos, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. El título de la enseñanza hoy es Con pocos y sin mucho. Con pocos y sin mucho. Con pocos y sin mucho. Hace 8 días empezamos a estudiar esa historia de los 300 guerreros de Gedeón. ¿Sí? Aprendimos hace 8 días con quién no ir a la batalla, con quién no se debe ir a la batalla. Y aprendimos que no se debe ir a la batalla con los temerosos. Y tampoco se debe ir a la batalla con los perezosos, los negligentes. Hoy hablamos de algo similar. Y es que
muchas veces, cuando queremos hacer algo, emprender algo en la vida, nosotros, la mayoría de nosotros, esperamos condiciones perfectas. En otras palabras, no hacemos porque no vemos condiciones perfectas para hacer las cosas. ¿Cierto? Entonces decimos, yo tendría que tener tanto dinero, tendría que tener este recurso y tendría que tener tantas personas para que yo pudiera empezar a hacer algo. La historia de hoy nos va a enseñar que cuando estamos con Dios, Él sabe darnos las victorias, con pocos y sin mucho, sin demasiados recursos. De hecho, yo creo que la principal enseñanza de toda esta historia de Gedeón y sus 300 guerreros es la dependencia de Dios. Por eso Dios le hace reducir ese ejército, porque Gedeón tiene que depender de Dios. El pueblo tiene que entender que dependen de Dios y no de un ejército numeroso de hombres. Esa es la principal enseñanza. Mire, cuando usted tiene mucho dinero y mucho recurso humano y tiene mucho de dónde coger para lograr algo, ahí hay un peligro para el orgullo, porque en realidad empezamos a pensar que no necesitamos de Dios tanto. Porque al fin y al cabo yo puedo hacerlo, yo tengo para hacer las cosas. Pero es cuando usted tiene poco, cuando usted no tiene casi nada, que usted se pone las botas, usted toma el escudo, toma la armadura y batalla, dependiendo de Dios, sabiendo que si Él no es el que obra, pues seguramente nada va a pasar. ¿Me hago entender, hermano? Es cuando usted no tiene nada, cuando usted no tiene mucho, que aprende a depender de Dios. Que aprende a ser un hombre de fe, una mujer de fe. Es cuando usted no tiene mucho, no tiene nada, y ve las cosas crecer, que después puede decir, esto se logró por la gracia del Señor. Esto se logró gracias a Dios, no fuimos nosotros. Si no hubiera sido por Dios, no hubiéramos podido lograr esto, porque no había nada, porque no teníamos nada, porque no había condiciones para hacer esto. Es allí. Y creo que esa es la principal enseñanza de esta historia, es: hay que depender de Dios. Con pocos o con muchos, con demasiado o sin nada, tenemos que aprender a depender de Dios. Pero a partir de allí tenemos otras enseñanzas también importantes que nos van a enseñar cómo ganar cómo ganar con pocos y sin mucho, ¿no? Con pocos y sin mucho. Entonces, en primer lugar, miren, para ganar con pocos y sin muchos, necesitamos tener una fe contagiosa, El capítulo 7, allí nosotros terminamos en el versículo 8, nos dice algo sobre Gedeón. Dice que versículo 10 dice: si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento. Usted lee la historia y se va a dar cuenta que Gedeón va con fura al campamento, madianita. Lo que quiere decir, si Dios le dice, si tienes miedo, ve con fura, quiere decir que Gedeón tiene ¿qué? Miedo. Es un ser humano, ¿no? Normal, como todos. Porque uno puede juzgarlo y decir, pero ¿cómo tiene miedo? Si Dios se le apareció, lo llamó, capítulo 6 de Jueces. ¿Cómo puede tener miedo si Dios le acaba de hablar y le escogió el ejército? ¿Cómo puede dudar de que Dios está con él? Que Dios lo está respaldando. ¿Cómo puede dudar? Hermano, es un hombre, es un ser humano. Débil, patético, como nosotros. A veces esperamos demasiado a la gente.
Digo, pero ¿cómo va a tener miedo el pastor? ¿Pero cómo va a tener miedo tal hermanito? Si conoce tanto, si lleva tanto, ¿cómo es que va a tener miedo? ¿Cómo es que habla así? No, somos hombres, ¿cierto que sí? Débiles, patéticos. Si logramos algo es gracias a Dios. Y Dios sabe que tiene miedo y dice, si tienes miedo, ve con Fura, ve al campamento. Dios le va a mostrar algo que lo va a animar y que le va a dar fe para que comience, emprenda la batalla. ¿Y qué? Sigue diciendo allí, mire conmigo verso 10, dice, y oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Ahora mire verso 12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas, en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. O sea que fíjese, ese ejército era como langostas, innumerables, dice. Era inmenso ese ejército de Gedeón. Entonces, dice el verso 13 que cuando Gedeón llegó allá, oyó que dos hombres estaban hablando, verso 13. Y el uno le decía al otro, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegaba a la tienda y lo golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Había tenido un sueño, señor, así. Y dice el versículo 14, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y el verso 15 dice, y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Esa fue la experiencia que tuvo allá en el campamento madianita. Y Dios le permite tener esa experiencia para que él esfuerce sus manos, para que deje el miedo, ¿cierto? O sea, Dios le infunde ¿qué? Fe a través de esa experiencia espiritual que tiene. Así como nosotros, así son los tratos de Dios con nosotros. El Señor ve, no somos tan débiles, perdemos la fe tan fácil, perdemos la esperanza tan fácil en las cosas, y entonces Él suele darnos experiencias de este tipo, el tipo Gedeón, así, para que forcemos nuestras manos. Cuando tenemos miedo, oímos la historia de alguien que cuenta cómo Dios lo bendijo y cómo superó y cómo salió adelante y pensamos, bien, Dios existe, Dios es real, ¿verdad? O sencillamente vamos a la palabra y hallamos algo en la palabra que hace que nuestras manos se esfuercen. Es Dios, es el Espíritu Santo dándonos fortaleza en un momento que lo necesitamos. Esforzando nuestras manos, levantando nuestras manos caídas, fortaleciendo nuestras rodillas endebles. ¿Me ha pasado? Amén. Bueno, a mí me tiene que pasar eso casi todos los días. Que Dios fortalezca mi fe. Que Dios no me deje olvidar que Él está conmigo. Que no hay que temer, que no tengo por qué temer, que no tengo por qué tener miedo. Que camine, que eche para adelante. Casi todos los días toca acordarme eso, o que el Señor me acuerde de eso de alguna manera. Así nos pasa. Ahora, uno de los objetivos con el cual Dios fortalece nuestras manos, esfuerza nuestras manos, como dice ahí la Escritura, es porque Él quiere que seamos ejemplo de otros. Que otros nos vean y vean nuestra actitud contagiosa, nuestra palabra de fe, nuestra actitud de fe con la vida, nuestro sí se puede, nuestro vamos a salir adelante, nuestro vamos a salir de esto. Y ellos se contagien de eso. Y digan, sí se puede, está bien, sí se puede. Está difícil la cosa, nos metimos en un hueco, pero vamos a salir de ese hueco. Amén. Para eso Dios lo fortalece, ¿sabe? Entonces, esa es la labor de la esposa en la casa, ¿sí? Y del esposo también. Porque a veces es la esposa a la que le falta la fe, pero ahí tiene el esposo. Y entonces, si a la esposa le falta la fe, y el esposo le pone, sí, mi hija, estamos en la inmunda, aquí no vamos a salir nunca, nos vamos a morir ya pasado mañana y todo, pues no hay que hacerle nada. Qué triste ese hogar.
Pero cuando la esposa tiene falta de fe, el esposo se pone las botas y dice, vamos a salir de este hueco. Póngale la firma que vamos a salir de este hueco. O viceversa, o con un hijo, o con un compañero de la iglesia, o con el líder, o con el pastor, o con quien sea, hermano. Gracias a Dios, no siempre todos estamos con el ánimo abajo. Dios opera de tal manera que muchas veces hay gente en la iglesia con el ánimo arriba, otros abajo, y se supone que esos que están arriba deben darle la mano al que está a decirle, súbase aquí conmigo, venga, venga, que sí se puede, no pierda. Y fue lo que hizo Gedeón. Cuando Gedeón oyó eso, ahí sí lo leyó en el versículo 15, dice que adoró. Qué bonito eso, ¿no? Adoró. En el momento que él oyó lo que dijeron, adoró, dice el versículo 15, y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Fue el que hizo? Contagió a otros. ¿A quiénes? ¿Eran miles? Acuérdense, ¿eran miles? Y eran 300. Las armas, tanques de guerra, aviones, ¿qué? Comando helicoportado, nada de eso. Yo me imagino cuando Gedeón empezó a repartirle las armas. Ahora les voy a dar las armas. ¿Cuáles son las armas? Una olla de barro con una antorcha y una trompeta. Con esto vamos a ganar, ¿sí ven? Con pocos y sin mucho. Con esto vamos a derrotar ese ejército. Tal vez nadie dudó de ver la actitud de Gedeón. Tal vez nadie dijo, estamos locos, ¿qué nos pasa? Mire este ejército, son como langostas, son una multitud, mira los camellos que tienen. Todo eso, ¿qué camello va a hacer ganarles? Dijeron de pronto. Tal vez no. De ver la actitud de Gedeón. De ver el espíritu de fe de Gedeón. De ver a Gedeón diciendo, no le pare bolas a la multitud, no le pare bolas a lo que ven sus ojos, no le pare bolas a lo que ve, a lo que oyen sus oídos. No le pongan cuidado a eso. De esta salimos. Vamos a salir, póngale cuidado que vamos a salir. Una fe contagiosa. Cuando usted tiene muchos recursos y mucha gente para hacer las cosas, pues la fe que requiere no es mucha. Porque al fin y al cabo está la gente, los que hacen. Como usted tiene 5, 3, 4 y con esos tiene que hacer. Entonces, ahí es cuando usted requiere una fe contagiosa. El que tiene millones en el banco, el que tiene oro, plata, todo eso, ¿qué fe necesita? Ahí está la plata. Pero cuando usted tiene 1,000 pesos para hacer algo, o 100,000 y ya debe 150. Ahí es cuando usted requiere fe contagiosa y aprende a depender del Señor Jesucristo para las cosas. Por eso a veces el Señor nos pone escasos. Porque dice, aquí es donde te enseño. Aquí es donde te cojo. Aquí es donde te cojo. Aquí soy yo. No es el jefe, no es la empresa. Soy yo. Aquí te cojo. ¿A cuánto ha cogido el Señor? Me cogió y me echó mi arma el otro día. Bueno, no, a gordo nadie lo puede mechonear. Entonces usted necesita una fe contagiosa para ganar con pocos y sin mucho. Una fe contagiosa, una actitud de fe contagiosa. Familia en la iglesia. Pero también necesita un liderazgo estratégico. Y aquí vamos a ver dos cosas. Porque versos 17 y 18 del capítulo 7 dice, y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Ya, esa es la estrategia. ¿No? Te escogió los 100 para acá, 100 para acá, 100 para allá. Listo.
tome su cántaro, este es su arma, tome su antorcha y tome su trompetita. Señor, la trompetita. Y todos van a hacer lo que yo diga, lo que me vean hacer. Cuando yo llegue allá, me acerque al campamento madianita, todos van a hacer lo que yo haga. Todos van a hacer lo que yo haga. ¿Y cuál era la estrategia? La estrategia era romper el cántaro. Cuando ¡pra! Una locura. Se imagina 300 cántaros rompiéndose, ¿no? Al mismo tiempo. ¡Pra! Y sale la llama, ¿no? Por la antorcha. Y gritan, ¡por Jehová! ¡Por Gedeón! Y luego pero la estrategia era nada. La estrategia era nada sin Dios. Porque cuando eso pasó, los madianitas pensaron que eso era 1.000.000 de gentes. Y entonces se asustaron. Pero dice que fue Dios, ¿cierto? Mírenlo. Versículo 22. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Jehová. Esa estrategia era una locura. ¿Quién va a la guerra con un cántaro, una antorcha y una trompeta? Obvio tendrían espadas también, pero esa era el arma, esa era la estrategia. ¿Quién va allá? Nada, solo este tipo. Pero la estrategia era nada, si no era Jehová quien ponía la espada del uno contra el otro. O sea, ¿qué empezaron a hacer ellos, los madianitas? A matarse entre ellos. Se asustaron, oyeron ese estruendo, las antorchas y luego el sonido del grito, la trompeta y dijeron, nos morimos, Dios. O quien dijo, ¡ay, ya nos cayeron encima! Y empezaron a matarse unos a otros. Entonces, cuando uno tiene poco y no tiene mucho, tiene que tener un liderazgo estratégico. Uno tiene que tener una estrategia. Pero las estrategias son nada sin Jehová que las respalda. Sin Jehová que las respalda. El otro día estaba por ahí en una reunión y un muchacho, un pastor, no sé si es pastor, bueno, un muchacho estaba hablando ahí y dijo algo que me llamó la atención, ¿no? Yo nunca lo había visto así, ¿no? Tan carnal yo a la final, ¿cierto? Pero nunca lo había visto así. Él dijo, por ejemplo, vamos a hacer la actividad y preciso el día que vamos a hacer la actividad se enferman todos los maestros. O a este maestro se enferma y a este le sale un viaje y a este lo ponen a trabajar. ¿Qué pasó ahí? Dijo el muchacho y dijo, faltó oración, faltó oración. Y yo dije, sí, ¿no? Que a veces, ¿cuántas veces nos pasa eso? Uno programa algo, dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y cuando lo va a hacer, cosas así raras empiezan a pasar. O sea, el pata se mete. Y el pata empieza a meterse, el uno se enferma, el otro se desanima, el otro no quiere y por ahí aparecen dos nomás. ¿Qué pasó? Faltó oración. Faltó ayunar por eso. A mí una vez me pasó. Mire, hermano, esto fue verídico lo que lo va a contar. Usted sabe que para que uno llegue a ser un creyente, bueno, sencillo, como que le dé la gloria a Dios, eso tiene un trato duro. Porque uno por lo general, su naturaleza humana, le sube el copete. Entonces uno se cree gran cosa. Se cree el muy. Entonces una vez yo, cuando era líder de alabanza, porque yo fui líder, yo no sé nada de musical, pero yo fui líder. Entonces yo dije, hermanos, vamos a hacer un concierto unido aquí en Soacha. Eso hará unos 20 años fue eso. Vamos a un concierto unido aquí en Soacha. Dije, a prepararnos, vamos a hacer. Y invitamos a varias iglesias de Soacha y otra iglesia donde yo estaba. Sí. Bueno, y eso yo me alquilé el salón comunal del San Carlos, ¿lo conocen? Eso es una bodega inmensa, el que lo conoce, eso es grande allá, ¿no? Invitamos y ese día hicimos convocatoria, bueno, una bendición. Nosotros éramos el último grupo, ¿sí? El que dirigía pasó y dijo, ¿usted estaba ahí? ¿Se acordaría?
el que dirigía dijo, no se vayan, que el Señor se guarda el mejor vino para lo último. Dijo así, todo creído, ¿no? Porque el último grupo éramos nosotros. Y eso era tarima y toda la cosa. Tocaron los otros grupos y nos tocaba a nosotros. Miren, fue así, por Dios que fue así. Venga, hermano, cojan las baquetas esas. Usted sabe que siempre las bandas, ¿sí? Antes de empezar, no, solo las baquetas, ¿qué va a hacer? Las baquetas. ¿Cómo es que hacen cuando va a comenzar? Solo 3, ya. 1, 2, 3, se fue la luz. Por Dios, así hizo y cuando hizo el último ¡tac! Se fue la luz. Teníamos como 1000 empanadas compradas. Todo eso comimos empanada, desayuno, sopa de empanada, jugo de empanada, arroz con empanada, comimos huevo con esto, una mano de empanadas porque todo el mundo se fue, claro, y la luz no llegó, se tocó comer estas empanadas. Y así, apenas el muchacho sonó el último ¡tac! ¡Pum! Se fue la luz. Y de Jehová riéndose en nosotros. Así como ustedes se cantan. Ahí tienen su orgullo. Ahí tienen su prepotencia. ¿Sí o no? Entonces, así es que uno aprende a ser humilde, a decir, lo hizo el Señor, si Dios quiere, si Dios lo permite, si el Señor Jehová nos ayuda, ¿cierto? Y tiene esa palabra constante uno en su boca, ¿no? Entonces, uno tiene que depender de esas estrategias para el Señor. Uno hace su estrategia, pero debe orar por ella y ponerla en las manos del Señor y suplicar y clamar que el Señor respalde esa estrategia si esa estrategia es su voluntad, si es su deseo, porque si no le pasa a ver nosotros. ¡Pah! Se fue la luz. ¿Usted sabe, Janet? ¿Sí? ¿Estaba ahí? ¿Se acuerda? Qué ridículo hicimos eso. Porque hay una mano de gomelos ahí en ese grupo. Una mano de gomelos. Yo no. Pero nosotros, los que yo dirigía, y como el pastor decía, no importa, déjelos ahí, porque es que los muchachos, y toca tenerle paciencia a los muchachos, y no sé qué tal. Todos gomelos ahí creídos, eso, mejor dicho, ¿qué faltó? Humildad y oración ese día. Porque decimos, voy a hacer, voy a deshacer, voy a ir a estudiar, voy a ir a trabajar, me voy de viaje, hago esto, hago lo otro, no, y eso, aspaviento pues. Y Jehová, y el Señor, ya lo tuvo en cuenta, ya oró, ya buscó, ya sometió su voluntad a Él, ya buscó en la Escritura cuál es su voluntad respecto a eso. Pero la segunda parte del liderazgo estratégico ahí no es solo tener una estrategia que Dios respalde, sino ser un ejemplo. Si nota, allá en el capítulo 7, cuando él, al comienzo del versículo 17, mírelo, dice, y les dijo, miradme a mí, y como hago yo, he aquí, y ahí sí, miradme a mí, como hago yo. Porque eso es liderazgo, ¿cierto? Liderazgo sobre todo es ejemplo. ¿Qué tal Gedeón hubiera dicho? Miradlo a él y como hace él, háganlo a él. No, ¿cierto? Sino que él tomó la batuta. Usted sabe que antes en la guerra era así. Los comandantes iban al frente del ejército. Así era. Ahora no, ahora los comandantes están en el centro de comando estratégico. Allá en un salón con aire acondicionado, pantallas tremendas. Y de allá dirigen todo. Chulo negro, siga, chulo negro. Es decir, aquí jefe de fumada blanca, así. Bombardeo. Pero antes no era así. Antes los comandantes, los que iban al frente. Porque tenían que ser, ¿qué? Ejemplo. La gente seguía el ejemplo. Y así aplíquelo, así tiene que ser en la familia, aquí en la iglesia, con el ministerio, con todo. Uno debe bregar a ser un ejemplo, pero debe tener cuidado también porque
Y usted, quien ve el ejemplo, debe tener cuidado, porque tampoco hay que idealizar el ejemplo. Ya se dio cuenta que Gedeón tenía miedo también. Pero entonces Gedeón no les dice, imítenme a mí cuando tengo miedo, sino imiten esto bueno de mí. Eso es lo que deben imitar. Hay gente bien carnal que resulta por allá pecando, descarriándose, haciendo cosas de, ay, pero si el líder lo hizo, ay, pero si el pastor lo hizo, ay, pero si mi papá lo hace, ay, pero ¿qué? Vea, madure, hombre, crezca. ¿No cree usted todavía andar diciendo que es que yo hago porque el otro hace? Ay, eso lo hace Samuelito, eso lo hace Anita, pero usted ya tiene pelos ahí en el sobaco y todo, y todavía hay cientos de las cosas. Tiene que madurar. Usted no hace las cosas. Usted no sigue los malos ejemplos. Creo que usted tiene la madurez suficiente para saber que si vamos a imitar a alguien, lo hacemos en las cosas buenas que vemos de esa persona. Un pastor hace años lo decía así, decía, yo con mis amigos voy hasta la puerta del cementerio, pero no me entierro con ellos. Así lo decía, ¿verdad? Uno con sus amigos va hasta la puerta del cementerio, pero no se entierra con ellos, queriendo decir, yo lo sigo hasta cierto punto. Liderazgo estratégico. Así se gana, con poco y sin mucho. Una fe contagiosa, un liderazgo estratégico. Y número 3, defender una posición. El verso 19 y 21 nos dice que llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que le acompañaban. Bueno, no leamos eso, pero sí leamos el verso 21 cuando dice, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y esto llama la atención, o sea, mire el salto de fe que da el ejército. Póngase en situación. Entonces les dicen, bueno, lo que yo haga, y agarran y rompen ese cántaro, sacan la antorcha, gritan, tocan la trompeta, y de ahí para adelante, ¿qué más? ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Ahí en la oscuridad de la noche, bueno, tenían las antorchas, pero allá abajo, en el campamento, ellos no podían ver qué estaba pasando. Pero se mantuvieron, quietos ahí, firmes en la posición. A mí me hubieran dado ganas de correr, o al menos de ver que, asómense, ¿qué estará pasando allá? Pero ellos se mantuvieron, dice que, quietos ahí. Oían gritos allá abajo, pero no sabían qué pasaba, no sabían si esos gritos eran que venían a atacarlos, o qué estaba pasando, no sabían, no podían saberlo. Oían los gritos, oían el barullo, oían la cosa allá abajo, pero se mantuvieron, firmes en su posición. Y uno, hermano, no creo que haya manera de explicar la importancia de sostenerse firme en algo cuando uno quiere lograrlo. No sé si existan las palabras para explicar la importancia de eso, la importancia que eso tiene en cuanto a lograr algo, en cuanto a alcanzar algo que deseamos. Permanecer firmes allí, quietos. No sabemos qué está pasando, puede ser, pero permanecemos firmes, quietos ahí. ¿Sabe usted que es una de las claves del buen vivir? La firmeza. ¿Sí? Y más cuando usted tiene poco y nada. Firmeza. Escucha, firmeza. Si usted es de los que tambalea, cuando no sabe qué pasa, si usted es de los que quiere salir corriendo, cuando no comprende, si usted es de los que se mueve de su posición, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas se ponen mal, créanme una cosa, usted no logrará mucho en la vida. O no al menos algo de lo que usted luego con los años pueda sentirse feliz de haber hecho. Dice, que usted diga, eso fue un verdadero logro.
Eso fue algo realmente extraordinario, que logré gracias a Dios, obviamente. Pero eso fue algo. Pero eso es un premio para los que se sostienen firmes. En un propósito, en una visión, en una idea, en algo que quieren, que no los mueve. Que no los mueve. Que no los mueven las circunstancias. Me encanta ese detalle, el ejército firme ahí. Solo oyendo, oían, gritos y cosas, y ahí firmes, quietos. No saben qué más van a hacer, no saben qué más toca hacer. Gedeón solo dijo, hagan lo que yo hago, ya hicimos lo que hizo Gedeón, ahora qué más hacemos. Que aquí quietos, quietos, quietos. Maravilloso eso, especial eso. Pero no solo entonces hay que tener una fe contagiosa. Para ganar sin mucho, con poco, hay que tener una fe contagiosa. Hay que tener un liderazgo estratégico, defender una posición. Pero por último, hay que terminar el trabajo. Y esto se relaciona un poco con lo que le acabo de decir, pero hay una diferencia. Vamos a mirarlo. Entonces, dice el verso 21 que el ejército madianita echó a correr, dando gritos y huyendo. Y dice luego, bajando el verso 23, y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Ojo ese verbo ahí, siguieron a los madianitas. Y dice el 24, Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-tabara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-tabara y del Jordán. Y termina la historia diciendo que mataron a 2 príncipes madianitas. Entonces, la cosa pudo haberse quedado ahí, ellos quietos ahí, los madianitas matándose y corriendo, y ellos no haberlos perseguido, sino haberse quedado ahí. Pero había que terminar un trabajo. Ya lo habían comenzado, y ahora que tenían que hacerlo, terminarlo, y para eso tenían que correr a ese ejército. Hasta allá. ¿Se fijan el detalle? Lo siguieron. Entonces, una cosa es que usted se mantiene firme en una posición. Una cosa es que usted se mantiene firme en una idea, en un deseo. Usted se mantiene firme ahí, firme en algo que usted quiere, en algo que usted desea. Las circunstancias no lo mueven. Usted dice, no cambio ese propósito, no cambio ese objetivo, sigo adelante en él. Pero otra cosa es que hay que seguir moviéndose en pro de ese objetivo, en pro de esa conquista que queremos tener. Si se mantiene solo firme, pero no se mueve, no hace gran cosa. Tiene que, además de sostener un objetivo, seguir corriendo tras él, perseguirlo, hasta que lo logre, hasta que lo alcance. ¿Me hago entender, hermano? Sí, sí. Hay que correr tras ese ejército. Hay que derrotarlo. Así tenemos que pensar. Una de las grandes enfermedades de nosotros hoy día es que dejamos a medias lo que comenzamos. No terminamos lo que comenzamos. Dejamos de perseguir ese ejército. Ese es un gran problema, una gran enfermedad de muchos de nosotros. Piense cuántas cosas usted dejó a medias en su vida. Cuántas cosas está dejando a medias actualmente. Y luego se pregunta, ¿pero por qué no puedo? ¿Pero por qué no lo logro? ¿Pero por qué no me va bien? ¿Pero por qué no logro las victorias? Porque nos acostumbramos en la vida a dejar las cosas a medias, a no terminarlas, a no llevarlas hasta el fondo. Entonces nos acostumbramos. ¿Sí o no?
¿Cómo? Una persona, a veces alguien me dice, ¿no? Unos se van sin decir nada, está bien, no, pan diario aquí. Pero otros tienen al menos la delicadeza de decirle a uno, no voy a volver. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué no volver? No, hermano, porque es que el hermano fulano me miró feo. Me miró mal, hermano, y ese hermano me saludó el otro día que caminó por la calle y yo estoy triste por eso, hermano. Me voy. Porque el hermano fulano no me quiere. Todavía hay gente que le dice a uno eso, que se va a la iglesia por esas cosas, pues. Y ahí la pregunta es, y allá en la otra iglesia donde te vayas, cuando el hermano mengano tampoco te mire y tampoco te salude, ¿qué vas a hacer? No, ¿sabe qué hace? Va y se busca otra iglesia. Y sabe que en esa iglesia, porque en toda iglesia hay sangrones, también se encuentra con el hermano fulano y mengano que no lo mira. ¿Y qué va a hacer entonces ese día? Yo los hago reflexionar así. ¿Sabe qué va a hacer? Se va para otra iglesia, o se descarga, o se va para el mundo y se resulta, es que todos los evangélicos son unos hipócritas. Y resulta en el mundo. El diablo usa eso. ¿Me fijo? ¿Pasa o no pasa? Entonces le digo, el problema no son los hermanos, el problema es usted, que tiene que madurar, querido, y aprender a persistir y a dejar las cosas a medias en su vida. Si ya comenzó acá, termine acá. Que problemas va a haber en todo lado. Y gente sangrona que no lo saluda va a haber en todo lado. Y hermanos en pecado que dan mal ejemplo va a haber en todo lado. Pero es problema de ellos. Usted termine lo que comenzó. Ese es solo un ejemplo de cómo la gente le gusta dejar las cosas a medias. Entonces dejan a medias un matrimonio, dejan a medias los hijos, dejan a medias una empresa que empiezan, dejan a medias el trabajo, dejan a medias las cosas, así se acostumbran, así viven, y luego dicen, ¿y por qué yo no logré nada? ¿Y por qué yo no alcanzo nada? ¿Y por qué es que no me va bien? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me estoy haciendo entender? Uno no solo tiene que mantenerse firme, porque si se mantiene firme pero no corre tras lo que quiere, pues no hace gran cosa. Es mantenerme firme y a la vez seguir trabajando, seguir corriendo, seguir creyendo para alcanzar aquello que estoy deseando alcanzar, que estoy deseando lograr, lo que sea. Le digo yo a veces a la gente, miren, hermano, pocas cosas en la vida en realidad no tienen solución. Muy pocas cosas. Lo que queramos lo podemos lograr si está en la voluntad de Dios. Lo que queremos lo podemos lograr, lo podemos hacer, lo podemos alcanzar si está en la voluntad de Dios. Pero tenemos que perseverar y tenemos que correr tras esas cosas, perseguirlas hasta siglos. No soltamos. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, para ganar con pocos y sin mucho, usted necesita una fe contagiosa. Dejarse ministrar por el Señor. El Señor le ministra fe, usted va y contagia a otros de su fe. Número 2, para ganar con poco y sin mucho, necesita un liderazgo estratégico. Necesita vivir con estrategia, pero una estrategia que respalda al Señor. Y el Señor respalda las estrategias cuando las bañamos de oración. Las sumergimos en oración. Las mantenemos ahí en remojo de ayuno y oración todo el tiempo que sea necesario. Para ganar con poco y sin mucho, necesitamos mantener firme una posición. Tiene un propósito, sabe que es la voluntad de Dios, tiene un deseo, saben que está dentro del plan de Dios ese deseo. Entonces manténgase firme en su posición, no importa cuánto ataque venga, cuánta cosa se levante, manténgase firme, parado ahí. Ni un paso para acá, ni un paso para allá. Aquí estoy porque esta es la voluntad de Dios para mí.
Esto es lo que Dios me llamó a hacer. Dios quiere que yo haga esto. Yo lo sé, mantengo firme. Para ganar con poco y sin mucho, hay que terminar el trabajo. Tenga la bondad. Deje de estar dejando cosas ajenas. Termine lo que comienza. Vaya hasta el final de las cosas. Que ese sea su pensamiento. Con esto voy hasta el final. Y si de hundirme, me hundo. Pero voy hasta el final con esto. De nuevo, porque sé que es la voluntad de Dios para mí. Porque sé que Dios me llamó a esto. Porque sé que Dios quiere que lo haga. Dios quiere que yo estudie esta carrera. Dios quiere que yo emprenda este negocio. Dios quiere que yo saque adelante este ministerio. Dios quiere, yo lo sé. Y lo persigo hasta que lo logre. Amén. Eso de sus pies.